Que un resumen histórico del conflicto armado. Desde 1905 a hoy, ¿Desde qué año, negro? que llamó a César ¿De qué? ¿Desde 1900 qué? de Suacha. No, es que está entrecortado. 1900 qué, papá. Le hablo algo de lo que yo sé. De Suacha. De- ¿Qué más? Cuente. ahora sí, más o menos. Está entrecortada desde 1900 qué? 23. Sí, pero realmente lo que yo sé, Andrés, del conflicto armado en Colombia, realmente surge con la muerte de Gaitán. Es un conflicto muy grande el 9 de abril del 48. Antes del 48 han sido problemas mundiales, como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero a partir del 48, del 9 de abril, con la muerte de Gaitán y el estallido social en Colombia, evidentemente surgió, se vino el conflicto hasta nuestros días. Empezando con el señor de la toallita roja, que se llamaba Marín. En la historia que él ha dicho, cuenta, manifiesta que evidentemente le robaron unas gallinas y unas vaquitas, unos caballos, y que luego se armó la guerrilla por el conflicto entre liberales y conservadores en Colombia. Y a partir del 48, Andrés, mire, y para que te puedas informar mejor, hay un libro muy interesante sobre los problemas de la violencia que se llama La violencia en Colombia, de Orlando Fals Borda. Él realmente hace un estudio muy juicioso y muy serio sobre la violencia en Colombia, que vale la pena de ahí tomar los datos de los cuales uno tiene conocimiento. Dijo Andrés, realmente mi niñez y mi juventud no tuvo problemas para vivirlos. Ya, yo no pude vivir directamente el conflicto. Ya, solamente por datos, cuando uno estaba pequeño, que de pronto hubo mucho muerto y que los movimientos entre unos conservadores o godos o chulavitas, ya, por querer implantar o ser hegemónicos en su partido, dijo, libraron una batalla con los liberales o con los cachiporros, ya que les decían. Entonces, pero eso es una cuestión realmente teórica, pero como una vivencia personal, no. Sino, Andrés, que realmente se presentaron muchos problemas y a la gente la mataban bien fuera porque tuvieran un trapo rojo o una corbata roja
y le hacían el corte de franela que les quitaban, eso es lo que se comenta. O lo mismo con los conservadores godos o chulavitas, que especialmente en Boyacá parece que hubo un sector muy bravo en un pueblo que se llama La Ubita. Hasta ahí lo que yo medio estoy informado. Sí, Andrés, lo que al respecto puedo decirle por conocimientos adquiridos es que evidentemente después del 9 de abril del 48, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, vino una lucha infernal entre liberales y conservadores y desde luego se manejaban desde la presidencia de la República hasta que vino a medio apaciguar los problemas delicados un señor que se llamó Gustavo Rojas Pinilla. Y entonces él, como comandante del ejército, trató de solucionar el problema tan delicado entre las guerrillas liberales y las guerrillas conservadoras. Después de eso, pues realmente hicieron un acuerdo nacional entre liberales y conservadores para formar el Frente Nacional más o menos a partir del año 1958. ¿Ya? Y entonces vinieron unos presidentes que se alternaban en el poder. Ya era una alternativa entre liberales y conservadores. Creo que el primero fue Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo fue como el primero de ese bloque de paridad partidista entre liberales y conservadores. No, después creo que el candidato fue como Valencia. Guillermo León Valencia. Y luego también intervino, recuérdenme. ¿Ospina Pérez? No, Eso fue. no, él no fue. No, esos fueron los presidentes de la, mejor busqué presidentes del Frente Nacional. Espera un minutico, Andrés. No sé, eso. Ah, sí, porque está aquí. Es que ya leí, fíjate. ¿Cuáles fueron los presidentes del Frente Nacional? Yo que me acuerdo fueron ellos. Después siguió. No había más. El Frente Nacional. Alberto Lleras Camargo. Sí. En el 62. Sí, señor. 1958. Sí. Al 62. Alberto Lleras Camargo. Guillermo León Valencia. Hasta ahí vamos bien. El segundo fue Guillermo León Valencia. Del 62 al 76. Sí, el tercer fueron Carlos Lleras Restrepo del 66 al 70. Es correcto. Y luego Pastrana. Misael Pastrana Obrero del 70 al 74. Luego en el 74 llegó a la presidencia. Después de Pastrana, ¿quién fue? ¿Turbay? No, ¿qué dice? Porque eso no, pues, se acabó. Pregúntele aquí quién fue el presidente del 74 al 78. Me parece que fue López. Ese fue Alfonso López Miquels. Ya después, ya en el 74, 78,
fue presidente Alfonso López Michelsen y seguía prácticamente la alternación entre liberales y conservadores. Luego sí vino Turbay, tal vez. Después de Alfonso López Michelsen, entonces se presentó Turbay, que Turbay tuvo una actividad muy interesante con el M-19 porque hizo un acuerdo con ellos. Hizo un acuerdo con ellos y realmente les dio una protección, porque evidentemente vino una amnistía que fue la que pregonó Turbay para tratar de calmar los ánimos entre liberales y conservadores. Sí. Sí, Andrés, la historia del país entre liberales y conservadores evidentemente fue hegemónica hasta el año 2002, cuando entró a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, con todos los problemas gravísimos que se iniciaron especialmente en Antioquia, con un problema en Antioquia que se llama, crearon unas vainas que se llamaban las convivir y otro que se llamaba el MAS, que era muerte a secuestradores. Y por el otro lado que estaba el señor de la toallita roja, Marín, el comandante, el comandante de la toallita roja, el de las FARC, que se llama el comandante, como si lo tengo en la punta de la lengua. Un minutico. Se llama, no, más atrásito. Se llama Luciano. Sí, él. Sí, Luciano. Sí. Tiene de la Alias. Alias el de la toallita roja. Manuel Marulanda Vélez. Este alias tiro fijo. Ahora sí, ya vio que sí, ya la cabeza va ayudando. Manuel Marulanda Vélez, alias tiro fijo, que armó unas guerrillas especialmente en el llano. Y luego vinieron los combates con el gobierno. En el año 56. Estamos diciendo eso, del 58, y que con el Frente Nacional, y que luego las consecuencias del Frente Nacional. Las consecuencias se reanimaron o se revivieron a partir del primer mandato de Álvaro Uribe Vélez. No, hasta ahí vamos, no, espere, porque eso es otro aspecto. El aspecto es que evidentemente con él, hasta que vino el acuerdo, pero muy tarde. Pero primero surgió la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, previamente con la creación del MAS, que era muerte a secuestradores, y con la creación de las convivir. Y desde luego, aunado a ese conflicto y a ese problema, se creció el conflicto de la cocaína, especialmente con el comandante Pablo Escobar. Entonces, el país, Andrés, el país realmente ha vivido y ha convivido en guerra permanente
porque las altas esferas, que han sido todos los gobiernos, sin excepción ninguna, ya patrocinaban o permitían que evidentemente esos movimientos, llámense revolucionarios, guerrilleros o evidentemente unos señores que maltrataban a los colombianos, pues permitieron que eso estuviera y ya se creció mucho el conflicto. Grupos Ya. masivos, lo de las bananeras también. Luego, uno de los problemas también grandes que debatió mucho Gaitán, que además creo que fue uno de los motivos o causas de su muerte, fue un debate que hizo Jorge Eliezer Gaitán en el año 48, más o menos, que fue el debate de las bananeras, que también hay un texto muy interesante que se llama El debate de las bananeras, con los discursos de Jorge Eliezer Gaitán. Pero volvamos otra vez ya para este siglo, que vamos con Álvaro Uribe Vélez. Entonces, los gobiernos todos han patrocinado, permitido, o se han hecho los de la oreja gacha o de la vista gorda, para que eso, evidentemente, en este país se roben tierras como lo hicieron los paramilitares, que se iban a todos los campos y terrenos del país y se robaban a la gente pobre y humilde, se robaban como dicen, el ganado, se robaban las fincas y los obligaban a firmar escrituras que si no las firmaban, entonces los mataban. Pero eso es un problema evidentemente muy serio que ha vivido el país. Y no ha existido un grupo que realmente permita o establecer unos acuerdos muy especiales con la guerrilla y con los cocaleros, y en estas condiciones permanece el país en una guerra fratricida que perjudica a todo el mundo, especialmente a las clases trabajadoras, porque necesariamente hay que tener en cuenta que en Colombia, mientras haya un grupo minoritario de un 5%, si mucho de un 10%, que sean propietarios del 90% de los predios y de las riquezas del país, y a su vez hay un 90% de pobres que solamente pueden comprar casitas con una cuota inicial y además con unas cuotas mensuales a largo plazo para que los ricos se llenen, como por ejemplo el señor Sarmiento Angulo, ya diciendo que están permitiendo que el pueblo tenga vivienda, cuando realmente lo que están es haciendo unas jugosas ganancias. En esas condiciones, mientras no exista una verdadera reforma, que en el fondo sería una revolución como lo planteaba Lenin y Marx, no es posible cambiar de la noche a la mañana estos conflictos y menos permitir que las clases menos favorecidas, pobres, mejor dicho, los que ganan el salario mínimo y todos los que ganan menos del salario mínimo, para que pueda existir una sociedad más armónica, menos esclavizada, justamente por un 5% de esclavistas. Sí, solamente en el fondo lo único que han cambiado son los nombres.
no más. Entonces dijeron liberales, conservadores, y ahora están inventándose que el derecho y la izquierda. Pero los únicos que sufren son realmente los del pueblo, que es el proletariado, que a la fuerza tiene que prestarle servicio a las grandes oligarquías. Eso, mientras no exista realmente una condición en las altas esferas, en los gobiernos, en los grandes economistas, que puedan manejar situaciones que permitan que el pueblo pueda vivir en mejores condiciones y se les faciliten, pues realmente lo único que hay es desgracia para el país. ¿Por qué? Porque aquí los ricos, los dueños de las empresas y las industrias, generalmente dicen, es que nosotros somos los que damos trabajo, y nadie pregunta lo contrario. Y si ustedes, como muy ricos, muy llenos de dinero, si no tienen trabajadores para que puedan hacer producir esos dineros, ¿qué harían? Porque cualquiera de los grandes tenientes o terratenientes, ¿ya? Si no tienen trabajadores, pues tampoco se pueden enriquecer. Si los trabajadores están haciendo lo que ahora está diciendo la prensa y las noticias, que hay más de 7.000 militares en Ucrania, ¿ya? Colombianos, pues entonces uno dice, ¿y por qué se van? Exclusivamente por el problema económico, por el dinero, y porque quieren mejorar su situación económica, mientras el Estado, a través de los gobernantes, no propicien unos verdaderos entrega de colaboración al proletariado. La situación colombiana, como la situación del mundo, sigue regida por los ricos que tienen muchísimo y los pobres que no tienen nada. A usted, Andrés, muchas gracias. No, pero pregúntale lo del perfil para que él le diga que es importante. Que le diga lo del perfil. El doctor Aníbal es catedrático de la universidad y él mismo le dice. Para que le diga que he sido yo. Sí, yo terminé Derecho en la Universidad Libre y hacia el año 1976, en el año 1977, entonces logré ingresar a la universidad también como profesor en Derecho Probatorio. Dicté unas clases en Derecho Probatorio, luego también dicté clases en Procesal Civil General, Procesal Civil Especial, y también estuve regentando unas cátedras en el consultorio jurídico de la Universidad Libre, donde procuraba impartir los mejores conocimientos para que los estudiantes se pudieran defender en la carrera del derecho. ¿Durante qué tiempo? Durante unos, pues desde el año 76 hasta hace 2 años. Sí, señor. Entonces, pero con una experiencia muy interesante con los muchachos para poder conversar y tratar de difundir unas ideas relativas a la materia y al derecho, ¿ya? Para que realmente se pueda cumplir con las leyes que son muy mal interpretadas en este país, porque las personas que lo hacen son muy influenciables o muy vulnerables o muy sobornables. Y en esas condiciones es muy difícil que se pueda verdaderamente impartir justicia en el país. Gracias, Andrés.
Sí, señor. Bueno, Andrés, lo felicito y ánimo y eche para adelante. Un abrazo. Ok, gracias. Bueno. Negro, ya le voy a mandar la copia del consentimiento, papá. ¿Listo? Cualquier cosa nos cuenta que hay que ampliar algo, papá. Ya le envío el documento. ¿Sí? ¿Cómo te fue con la enfermera nueva? Sí, ojalá que para que hagan buen equipo con Estrella. Listo, negro, ahora nos hablamos. Chao, papá.